pelea con un granulocito, ¿cierto? ¿Esto es reacción de qué tipo? Innata. Innata, pero ¿qué tipo de mecanismo? ¿Barrera? Inflamación o proteínas plasmáticas. ¿Cuál es? Inflamación. Si es que ustedes ven células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos, es componente innato, respuesta inflamatoria. Sencillo hasta ahí. ¿Comprendieron? Muy bien, perfecto. En la batalla, algunos neutrófilos van a usar los NETs, ¿cierto? O casi todos, ¿no? Y cuando usan los NETs, sí destruyen a las células, llegan a destruirlas. Entonces van a quedar pedazos de bacterias, ¿cierto? Estos pedazos se les conoce como detritus. Detritus. Sí, claro que sí. Son pedacitos de bacterias o de neutrófilos. Entonces los detritus celulares o los detritus bacterianos van a estar inmersos ahí. Y estos pedacitos son captados por nuestra célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno puede ser cualquier célula del sistema inmune, excepto el linfocito T helper. Los linfocitos T helper, los linfocitos T, CD8 también, inclusive, no pueden presentar antígenos, no están preparados para presentar antígenos. Solo pueden presentar antígenos las células que no son linfocitos T. ¿Comprendieron? Entonces, doctor, ¿un macrófago puede ser célula presentadora de antígenos? Sí. ¿Puede ser presentador de antígenos un neutrófilo? Sí. ¿Puede ser un eosinófilo? ¿Una plaqueta puede ser? Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Podría ser, no sé, una célula endotelial? Sí, cualquier célula puede ser presentadora de antígenos. Normalmente son células del sistema inmune. El problema es que hasta ahora no sabemos quién es sistema inmune y quién no. Ya se está metiendo al endotelio dentro del sistema inmune, por ejemplo, ¿no? Eso es un gran problema. Como no sabemos, estamos en dudas. Muy bien, pero doctor, ¿tenemos alguna célula especializada en presentar antígenos? Sí, la célula dendrítica. La célula dendrítica es una célula especializada en reconocer antígenos. ¿Ya? Y esta célula tiene dendritas, así como la neurona, pero tiene mucho más. Y tiene por todos lados. Y la célula dendrítica parece una célula estrellada. Estas dendritas son prolongaciones con pequeños pies que usa para poder capturar antígenos todo el tiempo. Miren ustedes este pedazo de bacteria. ¿Ve? Este pedazo de bacteria detritus tiene en sus componentes un montón de antígenos, ¿cierto? Entonces la célula dendrítica tiene la capacidad de coger esos antígenos. Los coge y luego los procesa. Las lleva hacia su núcleo, en esta dirección, hasta el núcleo, y luego sus organelas, como el aparato de Golgi, ¿está bien?, pueden modificarlos para luego presentarlos. Y los presentan con una molécula especial. Pasen. Esta molécula especial de presentación se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que en inglés Human Lymphocyte Antigen, ¿no? HLA. ¿Comprendieron? Entonces, tú puedes jugar a cualquiera de estos. Puedes decir que son complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. ¿Está bien? Y hay de dos tipos. Existen las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 siempre se van a presentar para los linfocitos TCD8. En cambio, las tipo 2 siempre para los linfocitos TCD4. Entonces, dependiendo de qué linfocito quiere la célula dendrítica usar, va a ser una síntesis o producción de un tipo específico de complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien, ¿cuántos complejos mayores de histocompatibilidad tenemos, chicos? Dos, 1 y 2. ¿Con cuál presentan al TCD8? 1. ¿Y con cuál presentan al TCD4? 2. No es muy difícil. Si en una pregunta colocamos complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3, ¿existe? Oye, pero lo marcan, ¿no? Créeme que lo marcan. Sí, lo marcan. Entonces, solo hay que estar bien concentrados, ¿ya? Y ahora, el linfocito TCD4 se va a encargar de la inmunidad celular. Y el TCD8 también. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? Bueno,
ahorita lo vamos a ver. Para mí, lo más importante es que comprendan el rol de la célula presentadora de antígenos. Si la célula presentadora de antígenos, la mejor de todas, la célula dendrítica, no funciona bien, toda la inmunidad adaptativa va a fallar. Y cuando ésta se vuelve loca y comienza a agarrar no detritos de las bacterias, sino de nuestras propias células, va a engañar a estos dos, va a sabotear nuestro propio sistema inmune. Y a eso se le conoce como enfermedades autoinmunes. ¿Comprendieron? Hay un montón de enfermedades autoinmunes, ¿no? Desde la más simple, como la psoriasis, hasta enfermedades más complejas como la esclerosis múltiple o el lupus eritematoso sistémico. ¿Está bien? Las enfermedades autoinmunes son culpa de una mala presentación de antígenos. Así es, una mala presentación. Muy bien. Si hagamos eso, podemos irnos acá. Ya salió un problema. ¿Se acuerdan que les dije yo que la inmunidad innata es inmediata? ¿Cómo puede reaccionar tan fácilmente? Gracias a los receptores de patrones. Los receptores de reconocimiento de patrones ya los conocemos desde clases pasadas, lo vimos en inflamación, ¿se acuerdan, no? Y existían los PAMs y los DAMs, ¿cierto? Y esto era una forma de cómo activar rápidamente una respuesta para poder luchar y no dejar de que proliferen este tipo de leucocitos. Y hay varios receptores de reconocimiento de patrones, ¿está bien? ¿Y qué patrones reconocen, por ejemplo? El lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, el peptidoglicano en las bacterias gram positivas, el ácido lipoteicoico de estafilococos, de todos los estafilococos, la manosa, el DNA contenido, por ejemplo, en los islotes CPG, está bien, que tienen algunas bacterias, y el RNA doble cadena de los virus. Ahí es donde encuentran claramente estos patrones de patógenos y de inmediato inician una respuesta inflamatoria. Pero yo les había hablado de la célula dendrítica, ¿se acuerdan? Que esta podía reconocer patrones también, pero los procesaba, ¿cierto? Y que era especialista porque iba buscando patrones por todos lados. El mejor receptor de reconocimiento de patrones, el más eficiente de todos, es el receptor tipo TOL. El receptor tipo TOL tiene la capacidad de encontrar patrones y discernir, supuestamente, entre lo extraño y lo propio. ¿Comprendieron? Entre lo malo y lo nuestro, entre lo ajeno, lo extranjero y lo propio. Entonces, los receptores tipo TOL, que son 10 tipos, está bien, van a fabricarse mucho en una célula dendrítica inmadura. Una célula dendrítica inmadura fabrica en cada uno de sus piecitos, está bien, de sus tentáculos, los receptores tipo TOL. En realidad puede fabricar millones en su superficie para poder encontrar un montón de antígenos y activamente mueve y mueve los piecitos para poder encontrar. Le gusta ir a la zona de batalla y a veces a zonas en donde parece que no hay microbios. Los receptores tipo TOL, está bien, se encargan entonces de reconocer al patógeno. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo de las células dendríticas inmaduras. Miren esta inmadura, está bien, con gran cantidad de receptores tipo TOL, está bien, su capacidad para poder coger y procesar estos antígenos es muy alta, va a estar procesando todo el tiempo. La capacidad de procesamiento en el aparato de Golgi es altísima, está bien, y recuerden que no va a tener moléculas coestimuladoras todavía porque está procesando los antígenos. Todavía no sabe si es un antígeno de bacteria o de parásito o de un virus. No lo sabe porque recién los está procesando. La inmadura acaba de capturar y ha empezado a procesar. Por lo tanto, no puede todavía expresar los coestimuladores. ¿Quiénes son los coestimuladores, chicos? Los complejos mayor de histocompatibilidad. Muy bien, perfecto. ¿Puede presentar antígenos la inmadura? Todavía no, porque no tiene coestimuladores, porque todavía está procesando. Y una célula dendrítica madura ya es diferente, ya procesó,
Por lo tanto, va a necesitar receptores tipo TOL. Ya no. Ya capturó lo que quería capturar. Ya encontró al culpable. Ya sabe que es un parásito, por ejemplo. La capacidad de procesamiento se va a anular. Ya no va a gastar dinero ni energía en ATP para poder fabricar receptores. Ya no lo va a hacer. No necesita, porque ya obtuvo lo que quería. Ahora lo que va a hacer es expresar un montón de moléculas de histocompatibilidad, sea 1 o 2 dependiendo de lo que ha encontrado. Si encontró, por ejemplo, una célula tumoral, antígenos de una célula tumoral, ¿cuál creen ustedes que va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad que va a expresar? ¿Por qué el 1? ¿A quién quiere avisar? Al CD8. Entonces va a empezar a fabricar complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y así lo va a presentar y el CD8 va a hacer su trabajo eficientemente. Oye, muy bien. ¿Y si esto fuera un parásito, como dijimos hace un rato? Si el parásito es extracelular, pues lo va a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para el linfocito TCD4. Pero si el parásito es intracelular como Mycobacterium tuberculoso, se lo va a presentar al TCD8 también. ¿Ya? Seguimos. Perfecto. Hay un concepto que se conoce como molécula coestimuladora. ¿Qué es una molécula coestimuladora? El contacto entre una célula dendrítica y el linfocito TCD4, por eso voy a levantar esto, o cualquier linfocito TC. Acá está el linfocito T, cualquiera de estos, 4 u 8. Estos tienen el TCR, el receptor de células T, y acá está el complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, esta unión debería durar bastante tiempo para que codifique y active adecuadamente al linfocito T. Si no, el linfocito T se puede confundir. Y si se confunde, lamentablemente puede iniciar una enfermedad autoinmune o simplemente no iniciar nada. ¿Comprendieron? Recuerden que esto está ocurriendo en un tejido con un fluido y que las fuerzas arrastran todo. Recuerden que esto está en medio de la batalla. Y, bueno, en el caso de que sea madura, va a ir hasta los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos. Está bien, en donde hay linfa circulando. Si eso está pasando, lamentablemente el contacto puede ser muy, muy pobre. Entonces, la naturaleza creó los famosos coestimuladores. El coestimulador, está bien, es una molécula de anclaje. El mejor coestimulador es la proteína B7. La proteína B7 es la mejor forma de anclar una célula dendrítica con un linfocito T. El linfocito T también tiene su molécula de anclaje, que es el CD28. Muy bien. Ya se hizo match y encima se ancló. El mensaje va a ser claro, ¿cierto? Y acá viene la razón por la cual existe tanta inmunodeficiencia en un desnutrido. La proteína B7 solo puede ser fabricada en superávit de proteínas. ¿Qué es el superávit de proteínas? Bueno, el ser humano invierte las proteínas que come en desarrollar músculo y en desarrollar neuronas, mielinas y estructuras. ¿Comprenden? Y lo que queda lo va a usar para fabricar la proteína B7. Y ahora vienen las preguntas que venía haciendo yo en clases pasadas. Tengo un niño de 4 años, no sé, en Puno, está bien, ya, que le da una neumonía. ¿Por qué este niño hace neumonía severa? ¿Porque hace frío? No, eso ya quedó en el pasado. En esta clase nadie va a pensar que es por el frío, ¿no? Quizás las huecas de América TV, ¿cierto? Pero ustedes no. Ustedes ya saben que esto no se debe al frío. Esto se debe a una bacteria, Streptococcus pneumoniae de la cabeza, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿por qué este niño no genera una respuesta inmune adecuada? Digamos, a pesar de estar vacunado contra esta bacteria, Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? La nutrición. Por la alimentación que no... Y ya, una explicación más nivel Sosa. ¿Tiene razón, Solano? Complementa. El nutridio no tiene superávit de proteínas, lo cual
por lo tanto no puede fabricar el coestimulador B7. No puedes. No, este niño jamás va a hacer. Sus contactos, el contacto va a ser pobre en el fluido y el linfocito T va a ser anérgico. Así se le dice, anérgico, sin energía. Es un linfocito T que no va a poder responder. Por lo tanto, no va a haber inmunidad adaptativa. Y yo les dije, ¿cuál es más eficiente? ¿La inmunidad adaptativa o la inmunidad innata? Y si hay una mala inmunidad adaptativa, yo les dije, si demora más, el paciente de repente no sobreviva, porque con la inflamatoria comienza a destruir más, o sea, destruye lo que sea con tal de salvarte la vida, ¿no? Y bueno, puede destruir todo un pulmón si gusta, ¿no? Salud. Entonces, el coestimulador B7 es la razón principal de que los pacientes desnutridos no generen inmunidad. Entonces, acá viene rompiendo mitos con el otro cabello. Vienen y le dan un caldo a los niños y a los adultos mayores para que, ahí está su caldo bien concentrado de cuy, todavía te dicen, ¿no? Un caldo de cuy, un caldo de pescado bien concentrado para que fortalezcan la inmunidad. Así dicen, ¿cierto? Muy bien, ¿eso será real? ¿El caldo contiene proteínas? Hicieron su experimento, no, fue virtual creo, ¿no? De bioquímica, ¿sí? A todos nos hacían traer un pedazo de caldo, en la universidad nos hacían eso, ¿no? Traía todo el caldo más concentrado a la abuelita. Era tu abuelita que traía el caldo más concentrado. Todos traían así un tapercito con un montón de caldo. Le ponías el reactivo de proteínas, salía cero. No tenía nada de proteína. Solo salían carbohidratos. Los caldos no tienen nada de proteínas. ¿Sirven de algo realmente? ¿Nutren con proteínas? Nada, absolutamente nada. Si el caldo no tiene presas, no tiene sentido. ¿Comprendieron? Entonces, he ahí rompiendo mitos. Acabamos de romper uno. Para poder entrar a tener una buena inmunidad, el primer factor será tomar espirulina. Pero es que eso sucede, ¿sí o no? Lo venden, ¿no? Potenciador del sistema inmune, dicen. Toma tu vitamina redoxón. ¿Sirve de algo? Solamente en este aspecto. Estamos viendo inmunidad innata hacia adaptativa. ¿Va a servir de algo? Se va a fabricar proteína B7. ¿Cuál es la mejor forma de crear proteína B7? ¿Aumento del consumo de proteínas? Sí, en superávit, ¿no? Es decir, el ser humano carnívoro, como el que evolucionó hace 40.000 años, ¿no? Éramos carnívoros en aquella época y lo seguimos siendo, ¿no? La naturaleza no es legal, lo lamento mucho. Me pueden odiar los veggies, pero en realidad no puedes ir en contra de la fisiología humana, ¿no? La verdad. La proteína B7 no se puede crear con proteína vegetal, no es fácil de verdad de procesar los aminoácidos, es más difícil, eso se llama un concepto de digestibilidad, que bueno, cuando estudien geriatría o pediatría comprenderán eso, pero ahorita lo importante es que sepan que la proteína B7 se sintetiza en superávit de proteínas, sobre todo carnívoras. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Muy bien. Ya lo coestimuló, ya vimos la diferencia entre una célula dendrítica inmadura y una dendrítica madura, ¿cierto? Si te preguntaran por las características, la característica más resaltante es que una célula dendrítica, en un dibujito, yo he hecho un mal dibujo, hasta la caigo, es pésimo, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, disculpen. En UPC lo dibujaría mejor, ¿no? Ya bueno. ¿Por qué el dibujo está mal hecho? Primero porque mi dendrítica tiene un montón de dendritas. Claro que no iba a ser dos dibujos, no es uno solo. En realidad cuando ya madura, las dendritas se acortan, se hacen más chiquitas. ¿Está bien? Porque ya solamente se dedica ya no a agarrar antígenos, sino a presentarlos. Función principal de la dendrítica inmadura, capturar antígenos y procesar. Función principal de la dendrítica madura, presentar los antígenos con un buen anclaje, con un muy buen anclaje. ¿Dudas hasta ahí? Profesor, sus receptores tipo TOL también disminuyen. Los receptores tipo TOL son los que capturan los antígenos. Y están en las dendritas. Entonces, ¿cuál de las dos tendrá más receptores tipo TOL? Sería una buena pregunta. Inmadura. Las inmaduras. No, pero, o sea, dijo usted que se acortan las dendritas. En las casos de madura. Ajá. También se acortaría los receptores. La cantidad de receptores tipo TOL. Por eso es que la cantidad de receptores tipo TOL en una dendrítica madura es menor. Mucho menor.
Recuerda que lo que va a gastar de ATP lo va a gastar en presentar y en crear B7, coestimulador. Cuida por la celular y luego voy a ir por... Perfecto. Aquí vemos una célula presentadora antígeno. Está bien. Esta célula presentadora antígeno puede ser cualquier célula, pero la ideal, ¿cuál es? Célula dendrítica. Células dendríticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro te dice que pueden ser células linfocitos B, macrófagos, inclusive células endoteliales, ¿no? Estas células dendríticas, está bien, son las más importantes de todas ellas y te lo pongo en un cuadro rojo. ¿Cuál es el error que colocan aquí? Arriba en la diapositiva nivel San Martín. Bueno, Nicolás, ¿cuál es el error? Arriba, te ponen células presentadoras de antígeno. Esa sería una pregunta que podría hacer en el examen del post-test, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no es una célula presentadora de antígeno? Linfocitos T. ¿Están viendo la diapositiva? No. Bueno, ustedes saben. A veces copiamos ya slideshow. Yo no. Sí, lo siento. Por matar la inocencia. Bien, perfecto. Ahora vamos a hablar de los linfocitos en sí. Los linfocitos pueden ser de dos tipos para nosotros. Los TCD8 y los TCD4. Los TCD8 se le conoce como citotóxicos porque siempre, una vez activos, van a ir a destruir células. Son citotóxicos, dan toxicidad a la célula para que revienten. Y usan siempre las vías de la apoptosis. ¿Qué vía es la que van a usar? ¿La intrínseca o la extrínseca? ¿Cuál? No podría ser la intrínseca porque la intrínseca es un suicidio propio de la célula, ¿no? En cambio, la extrínseca es un suicidio asistido, una eutanasia que le dan, ¿no? Llama y le dice, oh, linfocito TCD8, por favor, mira, me estoy convirtiendo en una célula tumoral, haz algo. Allá en TCD8, ligando fast, y bueno, le pone la inyección y se acabó, ¿no? Pone la inyección con ¿cuál? Con el PD1, no se olviden de eso. PD1, ¿está bien? O con el fast train, ¿está bien? Son las formas como inyecta, ya lo vamos a ver en otro rato. Bien, en cambio la vía intrínseca es un suicidio propio. ¿Comprendieron? ¿Qué células se pueden suicidar, por ejemplo, con TCD8? Ya las tumorales, facilito. Una tumoral que sea bien diferenciada y que todavía su P53 funcione. Bien. Otra, las células virales. Aquellas que han sido infectadas por virus pueden suicidarse. Avisan al linfocito TCD8 para que venga y por favor los apoye. Porque muerto el perro, muerta la rabia. Disculpen mis dichos tan antiguos, que es verdad, que ya se cumple. Muere la célula y muere el virus. Bueno, el virus no muere, se destruye, el virus no está vivo. No puede continuar su trabajo. ¿La vía extrínseca cuál era? ¿Es la que hacen apoptosis o es la intrínseca? Las dos son apoptóticas, solamente que la intrínseca se activa por la propia célula, es un suicidio propio. Bueno, valga la redundancia. La célula inicia el proceso en la mitocondria, ¿cierto? ¿Sí? Se activa por varias vías hasta llegar a caspasa 3. En cambio, la extrínseca, alguien activa desde afuera el proceso suicidio. Y ese es el linfocito TCD8. Podría serlo el TCD4 y el Natural Killer sí, pero el mejorcito de todos es el TCD. Ahora sí. Vamos a ver los linfocitos. Hay varias formas de nosotros clasificar a los linfocitos. Abbas lo clasifica así, es una clasificación fisiológica más que didáctica, es decir, te vas a perder en esta diapositiva, te vas a confundir, no es didáctica, pero es bastante buena de acuerdo a sus funciones. Los linfocitos pueden ser reguladores o pueden ser efectores, ¿está bien? Los linfocitos efectores destruyen células. Los linfocitos efectores que destruyen células a la cabeza son los linfocitos TCD8 y los B. Los TCD4 también podrían destruir células, pero los que mejor destruyen son los TCD8 y los B. Dígame chicos, pregunten.
Pregunten, no se preocupen. Si tienen alguna duda, pregunten. Entonces, los linfocitos TC8 y los B son los que mejor matan. Y los que matan más, en realidad, en el cuerpo. Los reguladores, en cambio, se encargan de controlar, de regular la respuesta, de darle más fuerza a una, darle menos fuerza a otra, de detener el proceso si ya pasó todo. Y esos son los linfocitos TCD4. Pero tenemos linfocitos efectores que no tienen control, que no forman parte de la inmunidad adaptativa, que destruyen lo que sea una vez que le sueltas la cadena. ¿Cuál es ese linfocito? Pregunta clave que podríamos ver. ¿Cuál es el linfocito clásico de, claro, el loco, ¿no? el quiso que ahí sale del control de sus hermanos, ¿no? ¿Cuál es? Natural killer. El natural killer. El natural killer es el único linfocito que no pertenece a la inmunidad adaptativa, pertenece al innato. Es tan poderoso como cualquier linfocito, pero es renegado. No le importa de verdad, oye, sí, hay que matar solamente, no, mata lo que sea, mete a todo granzima, perforina, todo lo que sea. Por lo tanto, sus hermanos mayores, los linfocitos TCD4, lo tienen amarrado en cadenas. ¿Sí? El linfocito natural killer no puede estar suelto. ¿Ya? Bien, hasta aquí entendí. Dime tu duda. ¿Cuándo se activaría? El linfocito natural killer, ¿tú recuerdas en cáncer de mama hubo una diapositiva que decía ambiente antitumoral? Sí, un natural killer es soltado por un TCD8 para que vaya y destruya todo el tejido tumoral. Otra forma es cuando tienes infecciones virales. Los virus entran, y recuerda que un virus una vez que infecta una célula, está bien, cambia su código genético. Los antígenos que expresan ya no son humanos, ahora son antígenos virales. Entonces, esto es detectado por una dendrítica, se lo presenta un TCD8, ¿cierto? Y el TCD8 llega para darle suicidio hermoso a todos por apoptosis, porque la apoptosis genera inflamación. No genera inflamación, ¿cierto? Entonces sería macabro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que por ahí pasa un linfocito natural killer, huele que esto es extranjero y de inmediato las revienta todas generando necrosis. Sirve, claro que sirve, pues, ¿no? Muerte el perro, muerta la rabia, pero ¿a costa de qué? Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas de los linfocitos? ¿Cuántos tipos de linfocitos tenemos? 3. Claro, ¿ya ves? Los T, los B y los natural killer. Pregunta, ¿cuál de los tres no forma parte de la inmunidad adaptativa? Natural killer. Creo que quedó claro eso, ¿no? Ya, yo pregunto, ¿está bien? Pregunto también, porque hay dudas todavía, hay grupos que tienen. ¿El natural killer va a discriminar entre matar a una célula tumoral y una célula viral? Las mata por igual, ¿no? Las quema. Entre una célula que tiene no sé, un parásito intracelular como toxoplasma dentro y una célula infectada por una bacteria, ¿la va a discriminar? No. Si no hay discriminación, chicos, ¿qué inmunidad es? No. Muy bien. Aquí tenemos los dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Cuál de las dos es mejor? Pregunta así difícil. ¿Cuál de las dos es mejor? La celular. Las dos son buenas, chicos. Son buenasas, ¿ah? Las dos son muy buenas. Solamente que la celular genera más memoria, nada más. Pero no es mejor que la otra en cuanto a eficiencia para controlar una infección. Es más, son tan buenas que las dos trabajan juntas. Tú no puedes tener inmunidad humoral y celular deficiente, una por separado, porque vas a generar enfermedades. Es más, no sé quién expone hoy día inmunodeficiencias. ¿Que no hay posición hoy día? Muy bien, hay inmunodeficiencia humoral, ¿cierto? Hay celular y existe la peor de todas, que es la combinada, ¿no? En que las dos se van a alimentar. Bien, perfecto. Siguiente parte. Muy bien. Vamos a ver acá un linfocito T activo. El linfocito T que hemos elegido es el 4. El 4 va a avisarle a un linfocito B. Este es el linfocito B. ¿Está bien?
La función principal de un linfocito B es crear anticuerpos. Puede funcionar como célula presentadora de antígeno, ya vimos, ¿no? Pero su función principal es crear, fabricar, producir, secretar anticuerpos. Muy bien. El linfocito B tiene en su membrana receptores BCR, receptores de células B, que en realidad son anticuerpos, anticuerpos modificados. Son anticuerpos que están como antenas en su superficie y son IgM o IgD. ¿Está bien? El IgM, cuando está modificado, tiene esta forma de antenita. Muy bien. Si es que el linfocito B se encuentra con una bacteria X, vamos a poner acá este coco, diplococo, está bien, encuentra y hace match. Vale, qué feo, bueno, perdón mi mano así, jeropa, ¿está bien? Si hace match, el linfocito B es capaz de reventar y sacar todos sus anticuerpos de inmediato. ¡Pah! Explota como un puercoespín y puede de esta manera bloquear a esta bacteria. Y lo hace eficientemente. ¿Ahí ha muerto alguna célula humana? ¿No? No hay necrosis en ningún lugar. La bloquea y llega el complemento a limpiar todo, ya veremos eso en otro rato. Pero hasta ahí, comprenden que el linfocito B puede ya iniciar inmunidad adaptativa, está bien, solamente con el contacto. Sí, tendrías que tener mucha suerte, ¿no? Lo normal es que el linfocito B necesite la activación de un linfocito TCD4. El linfocito TCD4 envía una interleucina, una citosina, que es la interleucina 4. La interleucina 4 es la mejor interleucina para poder cambiar la inmunoglobulina que fabrica el linfocito B. Va a cambiar de IgM a fabricar IgG. Este switch se hace gracias a la interleucina 4 y a una molécula de anclaje, el CD40 y el CD40 ligado. ¿Está bien? CD40 aquí, CD40 ligando por acá. Se juntan, le envía la interleucina 4 y le dice, oye compadre, ¿sabes qué? Ya detectamos una bacteria y ya lo hemos procesado, ya sé cuál es, así que vas a hacer el anticuerpo de tal forma. Muy bien, el linfocito B tiene un código genético, ¿no? Acá estoy dibujando su ADN. Muy bien, aquí tenemos 3 genes, el B, el J y el K. ¿Está bien? El B, el J y el K pueden mutar. Díganme un número del 1 al 12.000. 7, bien. Por acá, un número del 1 al 12.000, por allá. Un número más grande. ¿Ah? 5, ya. Un número más grande, chicos. Por acá. 10.000, ya está. 10.004, ¿está bien? A nadie. Hay 12.000 tipos de combinaciones y entre ellas se pueden combinar. ¿Cuántos tipos de combinaciones puede generar un linfocito B en su código genético? Puede generar 10 a la 12.000 mutaciones. Es el número estimado probabilístico. Tiene la capacidad de mutar tanto de 10 a la 12.000, 10 de 12.000 0, ¿está bien? Para poder generar una respuesta inmune. O sea, cualquier microbio puede ser detectado por el linfocito B. Ustedes han escuchado de aquellas personas presentes que nunca fueron infectados por el virus, por el SARS-CoV-2. ¿Recuerdan? Iban y les tosían en la cara. Estaban, qué rico SARS-CoV-2, y no les pasaba nada. ¿Han escuchado alguna vez de esos? ¿Sí? Oye, sí, mi vecino no le dio, pero al frente habían muerto como 4, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Inmunidad. Porque sus linfocitos B de estas personas encontraron el código genético adecuado para sintetizar el anticuerpo perfecto para este virus.
son gente con mucha suerte, o un buen sistema inmune eficiente, adaptativo obviamente, ¿no? En el cual el linfocito B hizo la combinación, trac, y encontró el IgG perfecto, de forma natural, no artificial como lo tenemos ahora todos nosotros, ¿cierto? ¿Comprendieron hasta acá? ¿qué hace la interleucina 4? Ah, le permite hacer estas variaciones. ¿Estas variaciones son mutaciones o no? Sí. ¿Habría riesgo de qué cuando hay mutaciones en el... Entonces, de activar qué? un- Oye, podría Un ser oncogénico. un primer golpe, un segundo golpe, ¿sí o no? Ujú. Podrías activar una vía oncogénica, ¿cierto? ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que esta región está regulada muy bien por la interleucina 4. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Claro, no vas a entender esta clase jamás si no has visto el primero o segundo golpe. A esto se le llama clonación, no se le llama cáncer. Hay un dato más que hace el linfocito B. Una vez que el linfocito B ya tiene el código genético, ya es un linfocito B super saiyajin, ¿no? O sea, lo ve súper poderoso, ¿cierto? Muy bien. Y este linfocito B super saiyajin ya tiene la capacidad de fabricar un montón de IgG. Y como ya le dieron luz verde, ya tiene el código, se puede expandir y clonar en muchos linfocitos B superpoderosos. Muchos. Puede hacer millones de copias. Y cada una fabricando anticuerpos IgG específicos. Por lo tanto, en cuestión de 5 minutos, pueden controlar una infección agresiva. Y no hay vuelta que dar. Va a ganar. El ser humano va a ganar. Doctor, entonces, ¿por qué demonios el SARS-CoV-2 ha matado a 28 millones de personas? ¿Por qué? No, esa no es la razón. La razón, los factores de riesgo es una forma de explicarlo, pero la razón fisiopatológica ya la sabemos. ¿Está bien? La inmunidad adaptativa ha demorado mucho en hacer efecto. Demoró mucho en encontrar el código genético perfecto. ¿Comprendieron? Ya. ¿A qué se debe eso? A que los factores de riesgo alteran todo el proceso. No hay P27 en los desnutridos, ancianos sarcopénicos, ¿está bien? La respuesta de interleucina 4 está mermada en los diabéticos. Los diabéticos tienen déficit de inmunidad celular, por lo tanto no pueden fabricar ni siquiera CD40 ligando, por lo tanto este switch es malo, ¿comprenden? Por lo tanto sus linfocitos B no pueden, no están autorizados a hacer el cambio y todo se va al demonio. Esos son los factores de riesgo explicados de forma fisiopatológica. ¿Dudas hasta ahí? ¿Entendieron cómo funciona el linfocito B? Muy bien. ¿Cómo se llama esta inmunidad en donde creas anticuerpos? adaptativo. ¿Adaptativa de qué tipo? Humoral. Humoral, ¿cierto? Humoral. Muy bien. ¿Es eficiente o no? Sí. ¿Es específica? Recontra específica. ¿Puede controlar una infección rápidamente? Sí. Sí. ¿Podría destruir a todas las bacterias o no? Sí. ¿Parásitos? También. Sí, muy bien. Doctor, ¿y tenemos un backup en caso de que, no sé, pues el linfocito B se quede estancado y no pueda fabricar más? Sí, tenemos nuestro querido, algo que complemente esta acción. ¿Cómo creen que se llama? El sistema del complemento. El sistema del complemento sirve para complementar. Sí, así es. Es muy fácil su función. El sistema inmune. Así de sencillo. Complementa la inmunidad adaptativa. Entonces, acá vamos a dibujar el diplococo. No, era un tripomastigote, ¿no? Desde el inicio de la clase. ¿Se dieron cuenta por este lado? Sí. No, el diplococo lo había reconocido, tuvimos suerte. Ujú. Pero desde allá, con la interleucina 4 era para estos parásitos. Bueno, ahora los parásitos tienen alrededor sus anticuerpos IgG. Y los anticuerpos tienen varias funciones, ¿no? Funciones de los anticuerpos. Lo primerito, opsonizar. Opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Marcar. ¿Qué es? Marcar. Marcar. Es marcar para un misil teledirigido. El complemento va a venir con un misil, va a llegar a donde vea IgG que está anclada y va a reventar lo que esté a su paso. Si lamentablemente un IgG se pegó a una célula endotelial, el complemento va a llegar y ¿qué va a pasar?
la va a destruir. ¿Eso va a suceder en la naturaleza, en lo normal, en fisiología? No, no va a suceder. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son específicos, son ideales y solo se van a pegar en los microbios, no en tus células propias. Si se pegaran en tus células propias, iríamos a fisiopato. Y esa enfermedad se conoce como enfermedad autoinmune. ¿Estamos estudiando eso ahorita? No, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta clase yo no debería darla, ¿no? ¿Quién la debería dar? Microinmuno, ¿no? ¿Qué hago yo dando esta clase? Esto es un error en la Matrix, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué yo estoy dando una clase de fisioinmune? ¿Saben por qué? Porque la currícula es un error en la Matrix. No sé cómo llevan fisiopatos sin haber llevado inmuno. Entonces, lo que debería hacer yo en esta clase es la fisiopato de lupus, autoinmunes, inmunodeficiencias que han hecho ustedes, tienen que hacerlo, es algo que no guarda sentido, no es algo bueno. Bien, hasta ahí, ¿dudas sobre opsonización? Muy bien, una vez que opsoniza, la inmunoglobulina tiene otra función más, neutralización. Ustedes saben que las bacterias tienen sus factores de virulencia, ¿no? Sustancias que producen para poder sobrevivir o para dañar. Bueno, los anticuerpos los neutralizan. Siguiente función es neutralización. Muy bien. Y por último tenemos una tercera función de las inmunoglobulinas, que es que activan las vías de muerte celular. Pueden matarlas por necrosis o por apoptosis inducida. 3 funciones de los anticuerpos. Muy bien, hemos resumido el sistema inmune adaptativo en esta pequeña gráfica, ¿no? Tenemos en el adaptativo al primer paso, que es la presentación de antígenos. ¿Quién la realiza? Excelente, células dendríticas. ¿Las maduras o las inmaduras? Las maduras. Perfecto. Las maduras entonces forman parte de la inmunidad adaptativa. En cambio, las inmaduras de la innata. Excelente. Le presenta al linfocito TCD4, este reconoce y manda la orden. ¿Con qué interleucina manda la orden de activar a la inmunidad humoral? 4. ¿Para que se identifique? ¿La 4? Espera, lo que permite la formación del código. El cambio del código genético BDJ, ¿no? Inicia las combinaciones, las combinatorias. ¿Sí lo van a leer? Y es terrible. Murray lo explica muy bien con unos muy buenos gráficos, ¿no? Murray de micro hace eso excelente de forma muy didáctica. ¿Qué necesitas tú otra vez para poder realizar una buena conexión entre el linfocito T y el linfocito B? Los coestimuladores. ¿Cuáles son esos coestimuladores? No, B7 es entre dendrítica y T. CD40. Esa podría ser una pregunta que podría colocar en teoría, ¿no? CD40. Entre T y B, CD40, CD40 ligando. ¿Qué necesito yo para fabricar coestimuladores? ¿Superávit de qué? Proteínas. ¿Cierto? Y necesito tener la glucosa bien controlada, si no, no voy a poder hacerlo. En hiperglicemia no se puede sintetizar CD40 ligando porque se glica rapidito, se llena de un montón de azúcares alrededor de esa proteína y ya no es una proteína sino una glicoproteína. Por lo tanto, el diabético, ¿qué tipo de inmunidad va a tener mal? Adaptativa. Adaptativa, ¿no? Es un problema. Esa es una de las razones por las cuales sufren mucho las infecciones. Bien. ¿El linfocito B hace hiperplasia? Sí. ¿En qué momento? Cuando ya está activo, superpoderoso, con su código completo, autorizado para hacer hiperplasia. ¿Cómo se llama esa hiperplasia? Clonación. Son todos idénticos con el mismo código, son clones. Nosotros nos clonamos, así es. Hiperclonación, todavía le dicen. Es un tipo especial de hiperplasia. ¿Comprendieron? Hiperclonación. Muy bien. El linfocito B hiperclonado puede dar el siguiente paso. Convertirse en una máquina productora de anticuerpos. O se clona o se convierte en esto. La célula plasmática. La célula plasmática entra al torrente sanguíneo al plasma
y comienza a fabricar enormes cantidades de anticuerpos para que circulen por todo tu cuerpo. Por si una de estas condenadas se fue a otro lado. O sea, se va a hacer lo que se hace No, la célula plasmática pertenece a la unidad humoral. Es una de las dos acciones que puede tomar un linfocito B. El linfocito B puede decidir o hiperclonarse o convertirse, diferenciarse, porque se vuelve especialista, en una célula plasmática, para de esta forma fabricar gran cantidad de anticuerpos que circulen. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? ¿Sí? Ya está, hasta aquí. No sé, me dicen, doctor, ¿sabe qué? Estaba yo en el CERUMS y me dicen, pues, doctor, hay que ir a una comunidad que está a 7 horas del río Tahuamano hacia arriba. Bueno, agarro mi canoa, me gusta jugar de que yo hago kayak, pero es una farsa porque el pequepeque estaba atrás y empujaba todo, ¿no? Muy bien, me voy 7 horas en río hacia arriba, salgo a las 5:15 de la mañana para llegar al mediodía allá, llego a la comunidad y ¿saben qué había pasado? Pues había habido una mordedura, está bien, de serpiente, un botox. ¿Comprenden eso? Perfecto. Y cuando llego, encuentro a una persona que estaba tomando un mate de unas hierbas alucinógenas. Entonces yo lo primero que le pido es que no haga eso, porque luego no voy a saber si la toxina llegó al cerebro o no, pues, ¿no? ¿Cierto? Y luego me mandan a la M, ¿no? Esa la ponga a quitar si esta es medicina. Ya. Pero, oh sorpresa, alucinó 10 minutos más o menos, y luego lo llevamos hacia la posta, ¿no? En la posta no yo no iba a hacer nada más que poner las manos y rezar, ¿no? Era lo mismo, cierto, solamente que necesitaba yo que no me metan a la cárcel por abandono de puesto. Así que fui, llegamos a la posta después de 7 horas más y eran las 7 de la noche. Contesta, te amo. Dile, sin miedo. Llego entonces a la posta y, oh sorpresa, esta persona solo tenía una herida. Nunca hizo las convulsiones, no se vino en sangre en shock hemorrágico, no hubo insuficiencia renal porque seguía orinando, seguía 2.2 litros. ¿A qué se debe esto? ¿Qué cuerpo? ¿Ah? Hay que preguntar si anteriormente No, constrictor, ¿ah? Hay que preguntar si anteriormente ha sido mordido, anteriormente ha tenido... La persona ya había sobrevivido a una mordedura cuando tenía 8 años de edad. Entonces hace memoria. Ya tenía un linfocito B de memoria y un linfocito T de memoria. La toxina es un antígeno o no. No es una bacteria, es un antígeno. Esta toxina fue reconocida 20 años atrás por una célula dendrítica. Se la presentó un TCD4. Este TCD4 dejó, después de la destrucción total, siempre un linfocito T de memoria y siempre el B, que pasó todo esto, un linfocito B de memoria. ¿Cuál de las tres funciones de los anticuerpos se utilizó en este caso? ¿La opsonización, la muerte celular o la neutralización? ¿Se entiende claro? Fue neutralizada la toxina. ¿Cuál de los dos caminos usó el linfocito B de memoria? ¿Plasmática o la célula o la hiperclonación? ¿Las dos? ¿Por qué plasmática? Cuando muerde, ¿a dónde inyecta el veneno? Esa es la sangre. Vaso sanguíneo. A la sangre, ¿sí o no? Se mete al plasma y de inmediato Esparce todo. Empieza a producir gran cantidad para que circule. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, la mejor forma de poder neutralizar una toxina es con una buena célula plasmática. Obviamente, después de haber sido activada, interleucina 4, etc. Bien, ¿puedo borrar ya? ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Puedo? Y que se refleja. ¿Qué se me raro? La luz. se refleja raro. Pausa. Ah, ¿le vas a pedir la foto? Ya eres. Se veía raro porque es que la luz después ya se refleja. Ah, sí. La pizarra media, pero... Bien.
Entonces, el sistema de complemento, que es donde nos hemos quedado, se encarga de complementar al sistema inmune. Y tiene 3 vías, ¿está bien? Complementa la inmunidad innata y también la adaptativa. Yo las voy a colocar en la forma en cómo empieza y no en la que fueron descubiertas, porque la forma en cómo se descubrieron genera solo confusiones. Ahí viene mi parte más difícil. Voy a tomar mis proteínas de niño. No, yo usé corticoides, porque me quedé. Ya, bien. El complemento tiene 3 formas de actuar. Tiene 3 vías, como se dice. La primera vía que aparece es la que apoya la inmunidad de las barreras, la innata. ¿Está bien? Utiliza para eso los patrones de reconocimiento de patrones. ¿Está bien? Los PR. Muy bien. Esta vía se le conoce como la vía de la leptina manosa. Dura segundos en aparecer. Estas moléculas del complemento, el complemento es una cascada, perdonen por haberme saltado esto, es una cascada muy similar a la cascada de coagulación, ¿está bien? Entonces una proteína va a activar a otra, y luego a otra, y luego a otra, hasta llegar a formar nuestro querido C5b hasta C9. Ese complejo se llama el complejo del polo, ¿está bien? O complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana es lo más eficiente en lisis celular. El complejo de ataque de membrana se puede unir a cualquier cápsula de cualquier ser vivo. Cápsula, ¿está bien? Por lo tanto, agarra las bacterias capsuladas y las revienta, ¿está bien? A cualquiera. Crea un poro en la membrana celular, el agua entra. ¿Y qué creen que hacen? Exacto, muy bien, como el pingüino de Madagascar, ¿no? ¡Cabum! Sí, tal cual. Sí, me prohibieron enseñar con memes, hubiera sido mejor que yo hubiera hecho un idioma. Pero eso pasa, pues, ¿no? ¡Cabum! Con el complejo de ataque de membrana. Entonces, una tiene que activar a la otra, activar a la otra. Muy bien. Cuando una de estas proteínas detecta la leptina manosa de una bacteria gram negativa, porque son las que fabrican leptina manosa en su superficie, aunque hay algunos hongos, de inmediato la queman. Llegan, se pegan y terminan activando la cascada. 1, 2, 3 hasta llegar al complejo de ataque membrana. Y esta bacteria, cabú. ¿Comprendieron? ¿Qué tipo de inmunidad entonces tiene el complemento en la vía leptina manosa? Innata. Distingue entre Klebsiella, E. coli, entre E. coli, enteropatógena y uropatógena, entre, no sé, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. A todas les da por igual, ¿no? Como tu amigo el malcriado ese, ¿no? Muy bien. Entonces, leptina manosa, ¿cierto? Siguiente vía. La vía alternativa. La vía alternativa necesita ¿de qué? La vía alternativa necesita del reconocimiento, ¿está bien? De la activación. Cuando hay una reacción inflamatoria, se acumula gran cantidad de complemento 1, ¿está bien? Que se va a partir en 2, el complemento 1A y el 1B. Quiero que memoricen lo siguiente: el complemento B siempre es efector. En cambio el A es de alarma. Por lo tanto, una vez que se activó el complemento 1, se parte en 2, el 1A va a servir para alarma, quimiotaxis. ¿Comprendieron? Es un quimiotáctico. Mientras que el B va a continuar la cascada. Se va a convertir en C2, luego se combinan, hacen un montón de que yo no tengo por qué memorizarlo, ni ustedes tampoco. Creo que para Fisio sí. ¿Está bien? Va a dejar alarma y esto va a continuar la cascada. ¿Hasta llegar a qué? El complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana. Muy bien. La vía alternativa, entonces, se forma en presencia de neutrófilos. Un neutrófilo tiene que activar al C1.
¿Qué tipo de inmunidad presenta el complemento en la vía alternativa? ¿Cuál? Innata sigue siendo. Muy bien. Oye, y esta última, la vía clásica, que fue la primera que se descubrió, por eso le dicen clásica, ¿está bien? Depende, porque la activación es idéntica a esta, pero necesita de un anticuerpo. Dime, pregúntame. La alternativa la activan los neutrófilos. Profesor, la C1 no estaba circulante en todo el... Sí, claro que sí. Hay citoquinas específicas que activan. Que la activan, claro que sí. Acá, en la alternativa. Porque acá, directamente con la lectina manosa. ¿Quién fabrica esas citoquinas que activan al C1? En la vía alternativa, ¿quién? Los neutrófilos. Los neutrófilos. ¿Comprendido? ¿Sí? Muy bien. Dudas para poder entender mejor. ¿Ya? ¿Quién activa la vía clásica? Anticuerpos. ¿Quién fabrica anticuerpos? Doctor, los NK. ¿Quién fabrica los anticuerpos? Linfocitos B. Los linfocitos B. ¿Pueden hacerlo ellos solos, sin orden de nadie? Sí, sí pueden, cuando son de memoria y ya. ¿Recuerdas? ¿Sí? O pueden, o necesitan, cuando es la primera vez, a un linfocito T. ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. No hay forma más fácil de entender el complemento cuando lo haces en el orden en que aparece. El problema es que todos los libros de texto lo hacen al revés. ¿Por qué? Porque fueron descubiertos al revés. Oye, la gente descubre mal, pues como el primer golpe y el segundo golpe. Le dicen primer golpe, no porque aparezca primero, fue porque el que primero se descubrió. Y le dicen segundo golpe, no, a pesar de que aparece primero WNT, RAS, y luego aparecen las mutaciones del P53. Depende de cada cáncer. ¿Pero qué? Genera confusión, ¿no? Peor, cuando lleven fármaco, los que llevan fármaco, van a ver que las siglas de los medicamentos son sumamente absurdas, ¿no? Cuando los medicamentos los descubren, los americanos siempre tienen unas siglas más estúpidas que los mil demonios. En cambio, cuando lo descubren ya los alemanes, los rusos, los japoneses, ya son nombres normales. Sí, de verdad, son terribles. Bueno, ¿qué podemos hacer? En Perú investigar algún día. Hasta ahí hemos visto todo sistema inmune. Muy bien. Hay varias cosas que no van a alcanzar para una clase de 3 horas, como de qué se forman los anticuerpos, las interleucinas que se necesitan para comunicarse entre uno y otro, que tendremos que hacer en las clases prácticas. Muy bien. La expansión clonal, ¿se acuerdan qué es la expansión clonal? Producción de anticuerpos. No, eso no. Ah, no, es la... ¿Qué es expansión clonal, Faust? Linfocitos. Cuando los linfocitos B, ¿qué hacen? Se multiplican. Se clonan en hiperplasma. Eso es expansión clonal. Muy bien, ¿qué diferenciación? El linfocito B, ¿en qué se convierte? en célula plasmática. Una célula plasmática por acá. Muy bien, así, cositas así. Ya sabemos que es el receptor de células T, reconoce el complejo maestro de compatibilidad, mecanismos de los antígenos proteicos. Hay dos formas de procesar los antígenos en la dendrítica. La primera es que la dendrítica agarre los antígenos de las bacterias, eso se llama vía exógena, o que agarre los antígenos de las células tumorales, eso se conoce como vía endógena. Y bueno, hasta ahí, segundo descanso. Bueno, a descansar. Miren esto, por Dios, cada vez mejor. Vayan a descansar, chicos.